Buenas tardes a todos y a todas. Soy Ana Sanclimens, Marketing Manager de GES, y os doy la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars sobre fotovoltaica que está contemplado en el plan de formaciones de GES Academy. Hoy, Víctor Villalba, nuestro responsable técnico de fotovoltaica de GES, nos va a hablar sobre los conocimientos básicos, nos va a dar una serie de conocimientos básicos muy comprimidos sobre los componentes y el dimensionado de las instalaciones de fotovoltaica de autoconsumo en los distintos sectores. Entonces, es una formación súper interesante. Me comentaba hace nada, unos minutos, que justo esta formación se había dado antiguamente, pero se daban en dos formaciones. Y hoy la vais a tener lo más importante en una. O sea que va a ser súper interesante. Esta formación, como el resto de formaciones que hacemos para clientes, pues bueno, ya sabéis, es porque entendemos que es una herramienta de valor para vosotros, para vuestro negocio diario, que podáis entrar en nuevos negocios, en nuevas tecnologías, en novedades y sea de, pues eso, de valor para vuestro negocio. Entonces, todos los webinars que hacemos los grabamos y los podréis encontrar en el apartado GES Academy de la web de Grupo Electrostox en unas cuantas semanillas. Entonces, bueno, sin más os dejo con Víctor. Espero que esta formación sea de vuestro máximo interés. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias Ana. Vamos a empezar lo que decía Ana. Es un webinar el cual hemos concentrado. Antiguamente habíamos hecho la formación de este webinar, estaba partido en dos bloques y aquí lo que hemos hecho ha sido juntarlo todo y poner los conceptos más básicos, ¿vale? Al final es los conocimientos básicos de las instalaciones, de las tres básicas tipologías que hay de instalaciones fotovoltaicas, los componentes y el dimensionado sobre una fotovoltaica de autoconsumo, que como sabéis en los últimos años está siendo el boom y está siendo lo que más demanda el mercado, ¿vale? Vamos a empezar, no me quiero demorar mucho ya que tenemos bastante contenido y quiero ir explicándoos un poquito todo, ¿vale? Lo primero, como siempre, explicaros rápidamente en un par o tres de slides quiénes somos. Como bien sabéis, Grupo Electrostox es una empresa centrada en la distribución de material, material eléctrico, fontanería, climatización y obviamente también renovables, como es el campo de la fotovoltaica. Y un poquito la evolución. Llevamos más de 42 años a vuestro lado, al servicio del instalador profesional, con más de 34 presentes en más de 34 provincias, con más de 1.200 trabajadores, más de 100.000 referencias en stock. ¿Vale? Desde el año 2019 pertenecemos al grupo Burz, ¿vale? En concreto a la división de distribución de material eléctrico, que componen en total en toda Europa más de 15 empresas, en 391 ubicaciones en Europa Central y del Este, con más de 3.200 millones de euros en facturación, más de 5.600 empleados, ¿vale? Y al final lo que hace esto es una unidad fuerte y consolidada, ¿no? del grupo, en presencia con empresas iguales al sector de Grupo Electrostox en Alemania, en Italia, en Polonia, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia y obviamente nosotros que estamos ubicados en España, ¿vale? Un poquito la evolución desde el año 2019 hasta el año 2023, el año pasado, pues se ha aumentado la facturación en más de 200 millones de euros, ¿vale? El año pasado lo cerramos en 488 millones de euros y el objetivo de este año es llegar o superar los 500 millones de euros de facturación. Un poquito desde GES, lo que estamos haciendo es buscar la manera de ayudar y dar apoyo a nuestro cliente, al instalador. Y lo que estamos haciendo son especializaciones en lo que es las ramas más punteras y con más demanda, ¿vale? Como podría ser IoT, como podría ser iluminación, como podría ser fotovoltaica, climatización, vehículo eléctrico, industria. Dentro de lo que nos toca a nosotros, dentro de lo que es el departamento y el área de fotovoltaica, que sepáis que hay un equipo específico a vuestra disposición, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Oficinas Centrales, en Barcelona, disponemos de 13 especialistas, divididos en un Division Manager,
un product manager, un responsable técnico y 10 técnicos de soporte in situ, ¿vale? En el resto del territorio disponemos de un total de 25 especialistas, 10 de ellos con un nivel de especialización alto y 15 con un nivel de especialización estándar, ¿vale? Todo esto es para daros apoyo, tanto en las puestas en marcha, como en el dimensionamiento, como en la oferta de todo el material necesario para vuestras instalaciones dentro de todo lo que engloba el ramo de la fotovoltaica, ¿vale? Y sin más vamos a empezar un poquito, repasando muy rápido pues, los tipos de instalaciones fotovoltaicas que existen, ¿vale? Se basan básicamente en estos tres, en lo que es el bombeo, en lo que es una instalación aislada de la red eléctrica y lo que es el autoconsumo. Explicando así rápidamente, como bien sabéis o veréis más adelante, tenemos preparados más webinars de formaciones específicos para cada una de sus ramas de la fotovoltaica, ¿vale? Pero para entender un poquito las dos principales que hemos puesto, instalaciones de bombeo solar, al final lo que hacemos es a través de la energía solar generar corriente continua. Esta corriente continua va al bus de continua de un variador de frecuencia, que este a su vez va conectado a una bomba, ¿vale? Ya sea de un pozo, ya sea de una balsa, y al final lo que hacemos es que a través de la energía solar movemos el agua de un punto A un punto B, ¿vale? Así de simple es su concepto. El autoconsumo aislado se basa en el autoconsumo, más que el autoconsumo, en lo que son instalaciones aisladas totalmente de la red eléctrica, donde no disponemos red eléctrica y necesitamos, obviamente, electricidad, ¿vale? Estas instalaciones al final se basan en lo que es una instalación con unos paneles de generación, unas baterías de acumulación y un inversor el cual nos va a cubrir los consumos. Las instalaciones de autoconsumo conectadas a red, estas son lo que más vamos a entrar hoy en detalle y un poquito las tipologías que hay, ¿vale? Tenemos dos tipologías, que es lo que nos marca la normativa: autoconsumo con excedentes y autoconsumo sin excedentes. El autoconsumo con excedentes se basa en que prácticamente toda la generación que tenemos de nuestros paneles, de nuestra instalación solar fotovoltaica, la utilizamos primero para cubrir nuestros propios consumos. En caso de que dispongamos de batería de acumulación, una vez cubrimos esos consumos y estamos teniendo un excedente, ese excedente se utilizará para cargar la batería. Y como último punto, ¿vale? El excedente que tengamos de energía que ya no necesitamos ni para cubrir cargas ni para almacenarlo en nuestra batería, se inyectará a la red eléctrica. Y esta inyección a la red eléctrica, dentro del grupo de excedentes, hay la inyección con excedentes sin derecho a compensación, y la más habitual y que se utiliza a todo el mundo es la con derecho a compensación en la factura, ¿vale? Un punto importante que se ve aquí, y que este año se empieza ya a mover más el tema sobre los autoconsumos comunitarios. Veis aquí que hemos puesto aquí un dibujito de lo que es un contador, ¿vale? Ese contador nos lo exige la normativa en lo que son autoconsumos con excedentes comunitarios para contabilizar, perdón, para contabilizar los kilovatios generados por la planta fotovoltaica y luego poder dividirlo en las partes o porciones que cada uno de los vecinos haya aportado de esa instalación. El siguiente paso sería el autoconsumo sin excedentes. Este se utiliza más habitualmente en instalaciones superiores a 100 kilovatios, por el hecho de que por normativa no es compensación de excedentes, sino que sería venta y se complica un poquito más la cosa. Pero básicamente un autoconsumo sin excedentes viene a ser la misma instalación. Lo único es que tenemos un dispositivo, el cual ya utilizamos en las dos. Tenemos un dispositivo el cual nos garantiza el no inyectar ni un solo kilovatio a la red eléctrica, ¿vale? Entramos en lo que son los componentes detallados de una fotovoltaica de autoconsumo, y básicamente es esto que estáis viendo aquí, ¿vale? En una instalación de autoconsumo, ya sea residencial o ya sea comercial industrial, tenemos estos componentes, que son los que forman nuestra instalación. Lo primero que tenemos son los módulos fotovoltaicos, ¿vale? Veremos ahora los diferentes módulos, tipologías básicas, las más utilizadas que hay en el mercado. Esos módulos obviamente tenemos que sujetarlos a la estructura, a la cubierta de esa vivienda
de una manera, por lo tanto tenemos una estructura de sujeción de esos paneles para su fijación a lo que es la estructura en sí principal de la cubierta de la vivienda. Tenemos obviamente un inversor, que este inversor, dependiendo de las características, puede ser o no híbrido, ¿vale? El cual, si es híbrido, puede llevar o inicialmente o posteriori una batería para acumular esos excedentes. Y el siguiente punto es el medidor de energía, ¿vale? El meter, que tiene las funciones, por una banda, de poder ver dentro del portal del propio fabricante los consumos, la demanda de cargas, los consumos que tiene la vivienda o la industria en ese momento. Y si estamos hablando de un inversor con límite de potencia, o sea, sin excedentes, convertido cero como se conocería, el medidor también es el que detecta el sentido de la energía generada, y en el momento que detecta que sale hacia afuera, hacia la cometida, lo que hace es llegar a modular o llegar a parar el inversor, ¿vale? El meter también es un punto muy importante que luego veremos por el tema de la colocación y ubicación en los inversores híbridos, que es el que, cuando detecta que se han cubierto las cargas y generamos excedentes, es el que da la orden al inversor de que empiece a cargar las baterías. Lo que hablábamos, vamos a descomponer uno a uno estos componentes básicos de una instalación fotovoltaica, ¿vale? El panel fotovoltaico. Al final, los tipos de paneles, las células que se utilizan hoy día, se basan en dos, ¿vale? Aunque el gran monopolio, el 92% de la fabricación mundial de paneles fotovoltaicos dedicados para autoconsumo son los monocristalinos, ¿vale? Se basarían en policristalinos o monocristalinos. ¿En qué se diferencian esto? Al final, si vosotros habéis llegado a ver diferentes tipos de paneles fotovoltaicos, como veis aquí, por ejemplo, este de la derecha es un módulo fotovoltaico policristalino. Si os fijáis, tiene un tono azulado, ¿vale? Se le llama azul selectivo, y si ampliáramos la imagen, veríamos que cada célula está compuesta como si hubieran muchos cristalitos, ¿vale? Eso sería el silicio policristalino. Y el silicio monocristalino, que es el más habitual, es una célula totalmente uniforme y con un color, una tonalidad de la célula fotovoltaica más negra. Dentro de las composiciones de paneles fotovoltaicos, podríamos decir, hay más, pero podríamos decir que los más habituales se dividen en estas tres subcategorías, lo que serían paneles rígidos, paneles bifaciales o paneles flexibles, ¿vale? Y dentro de esas tipologías de paneles tenemos la tecnología que ya cada vez se ven menos, sobre todo en paneles que estén dedicados para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Perdón, serían los paneles que vemos aquí a la izquierda, serían los paneles de 60 o 72 células. Se ve una célula entera, no está partida, ¿vale? Y lo que más se está utilizando hoy en día son las células partidas, ¿vale? La tecnología half-self, que lo que hacemos es doblamos lo que son la cantidad de células que tenemos por panel. Pasamos de 60 células a 120, o si son 72 células a 144, ¿vale? Y sería esta que estamos viendo más o menos aquí. La tecnología bifacial, al final son células igual, lo único que la parte trasera no llevan la cubierta de plástico EVA, llevan una cubierta de plástico totalmente translúcida, y la ventaja que tiene es que normalmente ganamos entre un 10 y un 14% más de generación por la radiación solar difusa, reflejada a través del suelo, ¿vale? Y otra que se utiliza bastante, sobre todo en lo que es en el mundo del caravaning o en el mundo de la náutica, es esta que veis aquí a la derecha, que es el panel flexible. Dentro de la utilización y colocación de los paneles, una de las cosas más importantes que tenemos que saber y tener en cuenta es la orientación y inclinación, ¿vale? La orientación óptima para una instalación de un panel solar sería 0 grados. 0 grados dentro del mundo de la fotovoltaica sería completamente al sur, ¿vale? ¿Por qué? Porque completamente al sur cubrimos el mayor número de horas de generación. Tener en cuenta que el sol nos sale por el oeste y se nos pone por el este, ¿vale? Perdón, por el este y se nos pone por el oeste. ¿Eso qué significa? Que con el panel orientado hacia el sur tenemos más horas de radiación, ¿vale?
En este gráfico de aquí, un poquito, este gráfico se puede encontrar por internet, podemos ver un poquito la pérdida de generación, o mejor dicho, la pérdida de irradiación recibida en un panel dependiendo de la inclinación y de su orientación. ¿Vale? Si nosotros nos vamos a una orientación de 0 grados, que sería el sur, y buscamos el mayor rendimiento, la mayor captación de radiación posible, nos tendríamos que ir sobre este color, que estaríamos hablando que sería en torno a los 30, entre los 30 y los 40 grados, ¿vale? Eso sería lo último. Y luego también aquí, pues si vamos desviándonos respecto al sur, ya sea hacia derecha o hacia izquierda, y vamos variando lo que es la inclinación del panel, vemos la pérdida que hay según el ángulo de irradiación. La producción y las pérdidas van cogidas en lo que estamos hablando de los paneles solares, van muy cogidas de los siguientes 3 puntos que son los principales a tener en cuenta, ¿vale? Uno, que nos va a generar pérdidas sí o sí va a ser la inclinación y la orientación de los paneles. Lo que estamos hablando, no siempre puedes instalar los paneles con una orientación óptima al sur y con una inclinación óptima, ¿vale? Normalmente aprovechas, si estamos hablando más, lo que hoy vamos a tocar un poquito más, el tema de residencial, pues tenemos la cubierta que tenemos y siempre miraremos de buscar la cubierta con mejor orientación posible, ¿vale? Pero la inclinación va a ser la inclinación que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, la inclinación y la orientación que no sean ideales, eso nos va a llevar a unas pérdidas de generación. La propia pérdida por funcionamiento de los equipos, tenemos que tener en cuenta que los paneles tienen un rendimiento y unas características de funcionamiento basadas en radiación, basadas en temperatura, que van a hacer que tengamos una pérdida, ¿vale? También el propio inversor, tener en cuenta que un inversor hoy en día tiene un rendimiento y una eficiencia muy alta, sobrepasando el 96%, pero no es el 100%, ¿vale? Luego también, dentro de la pérdida de funcionamiento de los equipos, pues las pérdidas por la caída de tensión del cableado, etc., etc. Otra muy importante, que es la que sí que tenemos que tener en cuenta de evitar dentro de todo lo posible, es la existencia de sombras, ¿vale? Hay que mirar pues, si hay chimeneas, si hay árboles cercanos, tener en cuenta en qué época del año estamos mirando ese tejado, porque no sería la primera vez que un cliente ha mirado de poner unos paneles en un tejado en verano, cuando la trayectoria del sol, como podéis saber aquí en este gráfico, es muchísimo más alta. Y obviamente si tenemos un edificio o un árbol delante no nos va a generar esa sombra. Pero a partir de primavera, otoño e invierno, que la trayectoria solar es mucho más baja, ese árbol, ese edificio, esa chimenea, ese obstáculo nos va a generar una sombra. Y si nos genera esa sombra, luego tendremos que valorar qué porcentaje de sombra y qué porcentaje de pérdidas nos está generando y si lo podemos solucionar o no lo podemos solucionar o es mejor buscar otra ubicación para esos paneles, ¿vale? La estructura de fijación. ¿Qué tenemos que mirarnos? Esto es una cosa que ahora un poquito más adelante en otro slide veremos un poquito más a fondo, pero lo que es importante a la hora de elegir una estructura correcta es tener estos 5 puntos muy claros, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es la dimensión de la cubierta que tenemos, qué espacio tenemos donde van a ir ubicados esos paneles, ¿vale? La inclinación de la cubierta, ¿vale? También es muy importante. ¿Qué inclinación tiene la cubierta o cubiertas que podamos utilizar? La tipología de la cubierta, ¿vale? Que es cubierta de teja, es cubierta de pizarra, es una cubierta plana, es un terreno, es una pérgola de madera, es una estructura metálica, etc., ¿vale? Y si es la cubierta de una casa, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es mirar dónde se va a perforar para fijar la estructura y con qué vamos a sellar esa fijación para evitar goteras, ¿vale? Hoy en día tenemos, bueno, ya hace muchos años que existe el taco químico, el cual, aparte de ofrecer una fijación bastante buena de lo que es las varillas con el machembrado o el forjado de una cubierta, nos sella muy bien para el tema de goteras, ¿vale? Y si es una cubierta metálica, tendremos que tener en cuenta si es una chapa simple, es un panel sándwich, qué distancia hay entre las grecas, qué alturas tienen las grecas,
para ver, como veremos ahora un poquito más adelante, qué diferentes tipologías de sujeción hay en las cubiertas específicas de chapa, ¿vale? Si nos vamos a la soportación para teja, perdón, la más habitual y la que más se utiliza hoy en día es la coplanar, ¿vale? ¿Qué es la coplanar? La coplanar es la que nosotros ponemos los paneles a la misma inclinación que tiene la cubierta. De esa manera nos evitamos, aunque tengamos una pérdida de rendimiento por esa inclinación, nos evitamos todo lo que es el tema del viento y tener que hacer una fijación mucho más fuerte al tejado para evitar que salga volando la propia estructura de los paneles. Dentro de la estructura para cubierta de teja, coplanar, tenemos de dos tipos, para instalar los paneles en vertical o instalar los paneles en horizontal. Esto es súper importante saber y ubicar los paneles en la cubierta antes de solicitar el material. ¿Por qué? Porque una instalación, un kit para instalación de paneles en vertical no nos va a valer para poder realizar la instalación en horizontal, ¿vale? Obviamente el primer motivo es la distancia, no es lo mismo 4 paneles en horizontal que 4 paneles en vertical, ¿vale? Por lo tanto, ya las guías de soportación ya van a ser más cortas. Y otro punto muy importante es que una soportación coplanar para paneles en horizontal, todas las pinzas de sujeción que lleva son finales, ¿vale? No hay pinzas intermedias porque no tenemos paneles intermediamente, ¿vale? Y la sujeción de los paneles sí o sí tiene que ser lateralmente, no puede ser por la punta, ¿vale? Por el tema de posibles flexaciones del panel y problemas con la cobertura del propio fabricante, ¿vale? Hay que tener en cuenta también el tipo de estructura. Si compramos en kit, que es lo más habitual, por ejemplo, nosotros trabajamos con Sanfer Energy, saber qué tipo de panel vamos a montar. Hoy en día la mayoría están preparados ya para paneles de 2200 milímetros de largo, ¿vale? Por metro 100, metro 150, ¿vale? De ancho. Si vamos a trabajar con módulos más grandes, hay que coger las referencias PS, que son para módulos de 2400 hasta casi 1400 de ancho. Lo mismo pasa en horizontal, ¿vale? Para cubierta chapa, coplanar, lo mismo. Que hay que tener en cuenta, dependiendo de qué módulo, dependiendo de si los vamos a querer en horizontal o en vertical, ¿vale? Cogeremos un formato u otro. Dentro de la chapa, lo que nos encontramos aparte es la sujeción. Lo mismo que en la coplanar para teja, podemos elegir el espárrago para entendernos de sujeción dependiendo de a dónde vayamos a anclar. Por ejemplo, si es un tejado de madera con vigas de madera, hay una tipología. Si vamos a coger en forjado va a ser de otra manera, ¿vale? En hormigón. Y en la chapa nos pasa exactamente lo mismo. Por eso es súper importante, antes de nada, hacer un chequeo de qué vamos a trabajar. Si trabajamos con un panel sándwich, como esta opción de aquí, saber la distancia que hay entre grecas, saber si podemos tener esta opción viable de sujetar en el nervio de la greca, el cual queda muchísimo más fuerte, o por lo contrario vamos a ir a sujetar a correas y pondríamos esta opción de aquí, ¿vale? Tanto si hacemos una opción como la otra, en esta, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la distancia que hay entre grecas para poder coger la soportación idónea. Y si nos vamos a esta opción de aquí, donde vamos a ir a coger a correa, lo que es la viga de hierro, el travesero de hierro, lo importante que tenemos que saber es la altura de esa greca, qué altura tiene esta greca, ¿vale? Para poder coger la soportación óptima para que el larguero nos sobresalga por encima de la propia greca y no tengamos problemas a la hora de instalar, ¿vale? También hay la opción en lo que son las cubiertas de chapa simple que van dobladas con este nervio, tenemos esta otra opción de sujeción, ¿vale? La soportación inclinada para cubierta plana es la que se utiliza en cubiertas totalmente planas, ¿vale? De hormigón. En este tipo de cubiertas, lo que se suele hacer es montar un contrapeso abajo de hormigón o hacer unos pies de hormigón y sujetar los triángulos en esos pies de hormigón, ¿vale? Dentro de estas estructuras nos encontramos de diferentes inclinaciones. Tenemos, creo recordar, en vertical desde los 15 hasta los 30 grados,
hay telescópicas con las que se puede graduar aún más lo que es la inclinación del panel. Tenemos cerrados, tenemos abiertos, ¿vale? Y lo mismo, dependiendo del tipo de panel, una opción u otra, ¿vale? Aquí también es súper importante asegurarse el tiro qué panel vamos a poner, si va a ser un panel de menos de 2200 o de más de 2200 de largo, porque si no, eso nos obligará a que el panel tiene que ir más hacia arriba para que no nos toque en el suelo, pero eso conllevará que tendremos más trozo de panel flotando, colgando, que nos puede producir alguna rotura si hay fuertes ráfagas de viento, ¿vale? Ya que no lo vamos a estar cogiendo tal y como marca el fabricante, ¿vale? Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta este tema. El inversor, ¿vale? Al final, los inversores de autoconsumo son los inversores de red. ¿Qué significa? Que son inversores que deben estar conectados a la red eléctrica. Necesitan estar chequeando constantemente tanto la red eléctrica como la onda, como la frecuencia, ¿vale? ¿Y qué hace un inversor de fotovoltaica en este caso? El concepto básico. Transforma la corriente continua que nos generan una serie de módulos solares fotovoltaicos que tenemos conectados a él en corriente alterna, ¿vale? Todos los inversores de red de hoy en día, todos los inversores de autoconsumo, de todos los fabricantes, disponen como mínimo de una MPPT, ¿vale? ¿Qué es el MPPT? El MPPT en sí lo que hace es chequear constantemente lo que es la tensión y corriente y variar la curva de funcionamiento según las condiciones que haya en ese momento, a buscar el punto de mayor rendimiento, de mayor generación de los paneles, ¿vale? ¿Qué más sabemos de los inversores de red hoy en día, de los inversores de autoconsumo, ya sean híbridos o no híbridos? La gran mayoría hoy en día, por no decir el 99,9% de ellos, emiten una red Wi-Fi, ¿vale? Esta red Wi-Fi puede ser o un punto de acceso simplemente para entrar y configurar sus parámetros, ¿vale? O disponen del punto de acceso más un punto Wi-Fi para poder conectarse, copiar la red, conectarse, perdón, a la red Wi-Fi de la instalación y poder conectarse con el portal y enviar datos, ¿vale? La mayoría disponen en residencial, disponen de los dos, tienen su propio punto de acceso Wi-Fi y mediante un teléfono móvil, su aplicación o a través de conectarte con el portátil, al final lo que realizas y el concepto básico es la puesta en marcha. Hoy en día hay muy pocos fabricantes ya que mantengan la pantallita LCD en el inversor con la que podías realizar la puesta en marcha básica sin tener que conectarte. Hoy en día ya todos disponen de su propia aplicación con la que tú te conectas a la red Wi-Fi que emite, abres la aplicación específica de cada fabricante y te puedes conectar para configurar por una banda los parámetros básicos para garantizar que el inversor funcione o los parámetros más avanzados dependiendo de lo que necesites, ¿vale? La gran mayoría se pueden poner en paralelo, puedes poner varios inversores en paralelo, con comunicación o sin comunicación, ¿vale? Hay modelos los cuales son híbridos, ¿vale? Que son compatibles con baterías, ¿vale? Se conectan con unas baterías en modo que son capaces de extraer la energía necesaria almacenada durante la generación, ¿vale? Para cubrir los consumos. Básicamente lo que haces es cargas de continua esa batería y luego, tanto ya sea por las horas que no hay radiación como en las horas que hay radiación, que hay un exceso de demanda que no pueden cubrir los paneles fotovoltaicos, puede tirar de baterías también para él mirar siempre de poder cubrir el 100% de la demanda sin tener que tirar de la red eléctrica, ¿vale? Mediante el medidor, conocido simplemente como meter, ¿vale? Podemos reportar datos tanto de consumo o de generación, qué parte estoy consumiendo de la red eléctrica, qué parte no, y todo eso, o realizar también la inyección cero, y todo eso se reporta en el portal gratuito que normalmente tienen todos los fabricantes de inversores fotovoltaicos. Hablando del tema de las baterías de litio y de los inversores híbridos, ¿vale? La tipología de las baterías, hasta hace unos años atrás se empezaba a hablar de algo de litio, pero todas las baterías que se utilizaban en fotovoltaica eran baterías de plomo ácido, ¿vale? Ya sean AGM, sean gel, sean electrolito abierto. Eran unas baterías las cuales tenían, por una banda, mucho peso,
y mucho volumen para poder aprovechar la mayoría de las veces solo el 60% de la capacidad de almacenamiento, ¿vale? Y una vida corta, una vida útil bastante más corta que lo que es el litio, ¿vale? Las ventajas del litio se basan, primero, en el espacio, segundo, en que son capaces de entregar mucha energía y cargar rápido sin que eso afecte su vida útil, mayor capacidad, ¿vale? Y sobre todo, permitir descargas más profundas. Las baterías de plomo ácido, si necesitabas mucha energía, tenías que doblar a veces o triplicar los amperios hora que disponías para no afectar a la vida útil, no acortar la vida útil de esas baterías, ¿vale? Los puntos principales: gran densidad energética, muchos ciclos de carga y descarga, aproximadamente sobre 6.000 ciclos. Los ciclos, ojo que en el litio el ciclo, un ciclo se cuenta cuando la batería se ha cargado al 100%, se ha descargado y se ha vuelto a cargar. Si la batería se descarga un día, por ejemplo, al 50% y vuelve a cargar al 60%, eso no es un ciclo. Hasta que no llega a su mínimo y vuelva a cargar, no se cuenta como ciclo útil, ¿vale? Tiene una eficiencia del 98%, muchísimo más alta, ¿vale? Tiene una garantía entre 5 y 10 años, dependiendo del fabricante, aunque los fabricantes punteros con los que nosotros más trabajamos, estamos hablando que tienen 10 años de garantía, ¿vale? Las de plomo ácido, dependiendo del fabricante, si es de calidad o no es de calidad, y dependiendo de qué tipología, si es AGM o no, te ofrecen una garantía que va de los 6 meses como mucho a los 2 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque sufre mucho si no se ha hecho un dimensionamiento correcto y si los equipos, los inversores de donde vas a extraer esa energía no están bien configurados y no tienen un corte a una tensión limitada, ¿vale? La ventaja: gran profundidad de descarga. Pueden llegar a descargarse hasta el 90%, aunque la recomendación de todos los fabricantes de baterías del mercado de litio te recomiendan, para que tengas una vida útil lo más larga posible, que puedas llegar a más de esos 6.000 ciclos de carga y descarga, es que no la bajes por debajo del 80%, que no descargues más del 80% de su capacidad, 85% como mucho, ¿vale? Si lo vamos versus al plomo, el plomo solamente nos permite, si estamos hablando de AGM, de una descarga del 60% de su capacidad, ¿vale? Aquí es donde la gente, cuando comparas hoy día al precio que está el litio comparado con el plomo ácido, si tú haces los cálculos correctos teniendo en cuenta estas profundidades de descarga, vemos en que el litio gana lo que es el kilovatio hora almacenado, ¿vale? Otro punto importante: no necesitan mantenimiento. Una batería de plomo ácido, a menos que sea una batería GM, que ya entraríamos en una batería de no mantenimiento, pero las estacionarias más habituales, que son vasos de 2 voltios y pones X vasos hasta llegar a la tensión de trabajo, ¿vale? En este caso, si fuéramos con un inversor de 48 voltios, tendríamos que poner 24 vasos. Necesitan mantenimiento, ¿vale? Se tienen que recargar de agua destilada, porque en el proceso de carga y descarga se evapora. ¿Vale? Ese agua se evapora por la ebullición que generan cuando están cargando, ¿vale? Cuando están trabajando, sobre todo. No necesitan el mantenimiento y tienen el sistema interno inteligente de gestión, que es el BMS, ¿vale? Que es lo que la electrónica de la batería se comunica con el inversor y sabe cómo está cada una de las células que integran esa batería. Dentro de la tipología de baterías, lo más habitual, y dependiendo del inversor, tenemos baterías low voltage, baterías de bajo voltaje o baterías de alto voltaje. ¿Vale? Lo más habitual en inversores monofásicos, que están pensados para instalaciones domésticas, por el tema del riesgo eléctrico también, lo más habitual es instalar inversores con baterías de bajo voltaje, ¿vale? Estas baterías funcionan a 50 voltios de media, entre los 48, 47 y medio, 52, 53 voltios, ¿vale? Ese es el rango de trabajo de una batería. En contrapartida, como disponemos de menor tensión, trabajamos con corrientes más altas, ¿vale? Tenemos mayores amperajes. ¿Eso qué significa? Significa que el cableado tiene que ser de una sección más gorda, ¿vale? ¿Podemos ampliarlas? La capacidad de las baterías sí, pero en este caso las baterías se conectan en paralelo, ¿vale? Van todos los positivos y todos los negativos en paralelo. La mayoría de inversores residenciales nos permiten hasta un máximo de entre 5 y 8 baterías, ¿vale? Pero lo más habitual en una vivienda es instalar un inversor de entre 5 o 6 kilovatios
Y lo habitual con ese inversor, estamos hablando de unas capacidades que van de entre los 5 a los 15, como mucho, kilovatios de almacenamiento, ¿vale? En alta tensión, ¿vale? Está más habituado a inversores trifásicos, ¿vale? Inversores trifásicos que están más pensados hacia la banda comercial e industrial. Diferencias, funcionan a altos voltajes. La mayoría de inversores y de baterías de alto voltaje trabajan en un rango que van entre los 180 y los 400 o 500 voltios, ¿vale? En contrapartida, al trabajar con unas tensiones más altas, pues tenemos unas corrientes más bajas. Trabajamos con menos amperaje, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que la sección de cable a utilizar normalmente es con 10 milímetros de sección respecto a los 25 que utilizaríamos si tenemos una distancia máxima de 1,5 metros, 2 metros con el inversor. Esa es la diferencia de cable que tenemos, ¿vale? Y la ampliación de estas, los módulos normalmente van en serie, ¿vale? Aunque después, si necesitamos más capacidad, como puede ser una instalación industrial, podemos llegar a poner hasta 8 torres, como esta que veis aquí, hasta 8 torres en paralelo, ¿vale? Con cada una con su BMS. Y lo primero que vamos a ver ahora, vamos a entrar ya, es el tema de la obtención y análisis de datos para poder realizar un presupuesto, una oferta, realizar una instalación de autoconsumo, ¿vale? Lo primero es tener una hoja de datos. Esta hoja de datos es un modelo que tenemos nosotros de Electrostops, que si la necesitáis se la podéis pedir a vuestro comercial, vuestro gerente, y se ponga en contacto conmigo o con alguien de mi equipo y os podemos facilitar, ¿vale? Es tener en cuenta varios conceptos que muchas veces al principio no los tienes en cuenta y luego te puedes encontrar pues, con un problema cuando vayas a hacer la instalación, ¿vale? Los conceptos principales que creo yo que son más básicos a tener en cuenta es el tema de la distancia de los strings, ¿vale? ¿Qué distancia tengo los paneles hacia el inversor? ¿A qué distancia tengo el inversor hacia el cuadro general? ¿Esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar a poder dimensionar correctamente la distancia del cableado, poder dimensionar y calcular la caída de tensión y poder elegir una sección de cableado, ya sea de continuo como de alterna, correcta, ¿vale? La instalación de la vivienda muchas veces es trifásica, es monofásica, ¿vale? Así sabemos si tenemos que poner un inversor trifásico o monofásico. Importante, muy importante también es aseguraros si es una instalación monofásica, dependiendo de la zona, si es bifásica, si son dos fases, 230, ¿vale? O es una instalación trifásica 230, no a 400. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque eso puede conllevar a que en la mayoría de los casos podamos funcionar con un inversor convencional, pero en otros casos necesitamos un trafo, ya sea para generarnos un neutro o un trafo para pasar de esos 230 trifásica a 380, 400, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro inicialmente porque es un gasto que igual luego el inversor no va a funcionar y luego vas a tener que decirle a tu cliente, no, es que te pasa esto, ¿vale? Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy claro inicialmente. Otro tema muy importante es hacer una lectura de las tensiones. Más que nada, si no disponéis de un analizador de redes para poder dejar instalado unos días, pues ir con un tester las horas centrales del día, mirar la tensión de la red a cuánto nos está llegando. ¿Por qué? Por ejemplo, si es un final de línea, nos podemos encontrar que en esos momentos centrales del día, sobre todo entre semana, que todo el mundo está trabajando, no hay tanta demanda eléctrica, nos llegue una punta por encima de los 250, 251 voltios, ¿vale? O que la instalación esté cerca de un transformador y nos pase lo mismo, nos llegue mucha tensión. ¿Qué pasa aquí? La normativa nos dice que el inversor tiene que dejar de generar 253 voltios, ¿vale? Que es lo que nos marca por tensión alta. Un inversor cuando está generando electricidad, cuando está generando potencia, para poder volcar esa potencia, esa electricidad a la red eléctrica, tiene que elevar la tensión. Si no eleva tensión, no es capaz de entregar esa potencia, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que puede llegarnos a elevar la tensión de entre 3 a 10 o 12 voltios, ¿vale? Si la red eléctrica de por sí tiene una tensión muy alta y el inversor para poder verter tiene que elevar más la tensión, nos encontramos en el problema que se pueda parar, ¿vale? En estos casos, a lo mejor es necesario la instalación de un estabilizador de tensión bidireccional. Otro tema, el tema de la estructura. También disponemos de esta hoja para referenciar un poquito pues, qué tipo de instalación, cómo lo quiero poner, si es chapa, si es teja, si es pizarra, si es plano, etc, etc.
Otro tema y herramientas útiles, ¿vale? Para ir antes, incluso antes de ir a hacer la visita. Google Maps. Tenemos una aplicación que es totalmente gratuita, Google Maps, Google Earth, lo que queráis, donde podemos metemos la dirección y podemos ver si tenemos cubiertas buenas, si tenemos una orientación buena, podemos ver ya bastantes cositas. Otro tema muy importante es llevar una brújula, ¿vale? Hoy día todos los móviles tienen la aplicación de brújula, ¿vale? ¿Para qué? Para asegurarnos, aunque aquí ya podemos comprobar, tener en cuenta que el Google Earth, si le damos a centrar, siempre nos pone el norte arriba, el sur abajo. Por lo tanto, en este ejemplo de aquí, estas cubiertas de aquí serían las aprovechables para poner los paneles, ¿vale? Otra opción importante para mirar si vamos a hacer luego un cálculo de generación a través del PVGIS, el inclinómetro del móvil. 3/4 de lo mismo. Cuando estamos allí en el tejado ponemos el inclinómetro del móvil y veremos a qué inclinación está ese tejado y sabremos los grados, ¿vale? Otras herramientas útiles, metro, medidor láser, aunque para hacer una primera aproximación sabes que Google Maps tiene una herramienta de medida con la que podríamos ampliar y mirar qué superficie disponemos y así saber cómo acoplar los paneles, ¿vale? Obviamente, si nos vamos a subir al tejado, sabéis el tema de seguridad, arnés de seguridad, línea de vida o un punto de sujeción y calzado y ropa totalmente adecuada, ¿vale? Es súper importante, antes de nada, y aparte de mirar en el Google Maps, que obviamente podemos ver una fotografía de hace varios años, es mirar de acceder o por lo menos poder ver visualmente el estado de la cubierta, porque luego nos podemos encontrar sorpresas como estas, ¿vale? La cual la teja no está rellena por debajo, no hay un punto de fijación lo suficientemente grueso para poder coger el espárrago, tejas rotas, bueno, etc, etc, ¿vale? Esto si inicialmente lo hacemos nos podemos evitar bastantes sorpresas. Para el dimensionamiento básico, ¿qué es lo principal que se necesita? Si estamos hablando de una vivienda normal, con una sola factura en residencial, más o menos podemos hacer una estimación aproximada de lo que es lo necesario, ¿vale? Lo suyo, o si queréis, nosotros disponemos de una herramienta específica de dimensionado, donde con una factura en residencial es suficiente, pero si estamos hablando, por ejemplo, de industrial, sí que pedimos las 12 facturas del año para poder ver los consumos en cada uno de los periodos y en cada uno de los meses del año, ¿vale? Pero lo que solemos hacer en residencial para saber, muchas veces te dice el cliente, oye, ¿y yo qué necesito? ¿Qué necesito de paneles? ¿Qué tengo que poner? ¿Vale? Una cosa es lo que necesite y otra cosa es lo que le entre. De buenas a primeras tenéis que tener en cuenta que si estamos hablando de una instalación residencial y no tienen climatización eléctrica, no tienen aerotermias, o sea, que se calientan a través de pues, una caldera de gas, de gasoil, etc., el consumo de esa vivienda siempre está en horas solares en torno al 30 o al 40%, ¿vale? Si nos vamos al industrial, estamos en torno al 60-70%. ¿Con eso qué significa? Que la mayoría de veces, de buenas a primeras, para decir, oye, ¿yo qué necesitaría de inversor para cubrir un 80, un 85% del consumo? Estaríamos hablando que sobre la potencia contratada sería la mitad, ¿vale? Luego entraríamos en el tema de si se va a poner baterías, no se va a poner baterías, si se va a inyectar a red para compensar en factura. Ojo, cuidado que cada vez la compensación es muchísimo más baja. Por lo tanto, hacer una instalación muy dimensionada. Hay momentos del día en los que el coste del kilovatio compensar es cero, por lo tanto, ojo con todo eso, ¿vale? Pero más o menos la referencia y por los estudios y los años de experiencia que llevamos nos dice que la potencia necesaria de inversor es la mitad de la potencia contratada, ¿vale? En el tema de una factura, los puntos a tener en cuenta, pues bueno, el periodo de facturación, el epistograma, estas gráficas donde podemos sacar, si solo disponemos de una factura, la media para contabilizar, el tipo de contrato que tenemos, lo tenemos aquí en esta banda, tipo de contrato, si es con discriminación horaria o no, y la potencia contratada, ¿vale? Del cliente. Estos son los puntos más básicos y principales a tener en cuenta. Y una vez que sabemos la potencia de inversor que debemos instalar,
lo que tenemos que saber es cuántos paneles necesito. Voy a instalar un inversor de 6 kilovatios y cuántos paneles necesito, ¿vale? Tenéis que estar muy familiarizados, tenéis que tener muy al día, muy familiarizados con el tema de las fichas técnicas de los paneles, ¿vale? Y dentro de esas fichas técnicas hay los conceptos básicos que tenemos que conocer y tener en cuenta. Uno de ellos y el principal es el VOC, ¿vale? Que es el voltaje de circuito abierto del panel. Normalmente es el pico de voltaje más alto. Con ese pico de voltaje tenemos que tener en cuenta unos valores a la hora de dimensionar el tipo de inversor y el tipo de paneles. ¿Cuántos paneles en serie puedo poner? ¿Vale? Otro tema importante a tener en cuenta es la corriente de cortocircuito, ¿vale? ¿Qué corriente me da ese panel en cortocircuito? ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo que tenerlo en cuenta también con la potencia máxima admisible de cortocircuito del inversor. Y luego tenemos otro valor bastante importante que es el voltaje a máxima potencia, ¿vale? El VMPP. Este es el voltaje máximo que va a llegar el panel una vez esté generando, ¿vale? Y en las condiciones óptimas. Lo mismo pasa con la intensidad, el IMPP, ¿vale? Que eso es la intensidad máxima que va a generar el panel. Hoy en día, tener en cuenta que la mayoría de fabricantes nos ponen como veis aquí, nos ponen dos tipos de potencias y de valores. Uno es el STC, que es el que se ha venido utilizando siempre, que es el valor, para entendernos, de laboratorio, con condiciones óptimas. Pero ya hace unos años que la Comunidad Europea estuvo obligando a que se pusiera el NOCT, que es el valor real. ¿Qué es este valor? Este valor, pues, es una radiación de 800 vatios metro cuadrado, no 1000 vatios metro cuadrado, ¿vale? Esto es más real. Digamos que esto es los valores más reales en condiciones del panel, ¿vale? ¿Por qué? Porque el panel no va a estar 100% orientado al sur, no va a tener una inclinación óptima, ese panel va a estar sucio, la radiación que recibimos muy pocas veces está por encima de los 1000 vatios metro cuadrado, ¿vale? La gran mayoría de veces está entre 600 y 800. Y por lo tanto, a la hora de dimensionar el panel y ver sus corrientes e intensidades, es más real el NOCT que no el STC. Otro tema que tenemos que tener en cuenta a la hora de la selección del inversor: vamos a tener una orientación o vamos a tener dos orientaciones, ¿vale? ¿Eso en qué nos conlleva? Por ejemplo, tener en cuenta de que, por ejemplo, tenemos dos tejados, uno que está orientado al este y otro al oeste, ¿vale? Si vamos a utilizarlo de esa manera, el inversor sí o sí, como mínimo, tiene que tener dos MPPTs. ¿Por qué? Porque vaya a trabajar totalmente independiente una que la otra. Si utilizamos un inversor o utilizamos las diferentes orientaciones e inclinaciones en la misma serie, tener en cuenta que habrá unos paneles que a primera hora del día recibirán radiación, pero los otros no están recibiendo una radiación directa, por lo que las tensiones de trabajo y corriente son diferentes. Si todos están conectados en serie en la misma entrada, eso nos va a llevar a que el inversor baje su generación, ¿vale? Y tengamos un rendimiento mucho menor, ¿vale? Otro tema a tener en cuenta a la hora de seleccionar: se va a querer poner batería o no, con almacenamiento o sin almacenamiento, ¿vale? Si tenemos varias cubiertas, una de las opciones mejores, que ya lo hemos tratado en algún que otro webinar, el tema de los microinversores, ¿vale? ¿Por qué? Porque no le afecta. Como cada uno va independiente con cada dos paneles, si tenemos varias cubiertas, con orientaciones, con sombras, varias potencias de paneles, la solución óptima es el microinversor, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada uno de los paneles trabaja totalmente independiente y no nos hace una suma global con la reducción que sería con un inversor tradicional de string, ¿vale? Valores a tener en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de inversor y a la hora de seleccionar cuántos paneles voy a poner en ese inversor. Punto número uno y principal, esto que veis aquí: la potencia máxima de entrada en vatios. ¿Qué significa? Que el número total de paneles no puede sobrepasar, en este caso, los 6500 vatios, ¿vale? Otro punto muy importante cuando dimensionamos y teniendo en cuenta el voltaje de circuito abierto. Aparte de tener en cuenta la tensión máxima de entrada, lo que hay que tener en cuenta es esta tensión, ¿vale? Que es el rango de trabajo del MPPT del inversor, que en este caso va entre los 80 y los 550. Si nosotros, a la hora de dimensionar esa serie, ese número de paneles, ponemos un número de paneles el cual en circuito abierto nos va a estar por encima de los 550, nos vamos a encontrar que el inversor va a dejar de generar, ¿vale? Por lo tanto, el punto óptimo a la hora de dimensionar el número de paneles en serie para sacar la tensión de trabajo de ese MPPT, siempre teniendo en cuenta estos valores, ¿vale?
Otro tema muy importante, el tema del sobredimensionado, siempre y cuando tengamos la posibilidad de sobredimensionar. ¿Por qué? Porque aunque un inversor sea de 5 kilovatios y sea esta línea, si nosotros nos limitamos a dimensionar los paneles solo a 5 kilovatios igual, la generación nos hará esta curva de aquí que veis, ¿vale? Llegaremos durante una horita, como mucho, a la generación, a lo mejor, de esos 5 kilovatios, ¿vale? Pero estaremos muy poco tiempo. Por lo contrario, si nosotros sobredimensionamos los paneles entre, para ir bien, 15-20% por encima, lo que conseguiremos es el efecto clipping, que es esto que veis aquí, ¿vale? Obviamente el inversor no me va a generar más de esos 5 kilovatios, pero si os fijáis, ganamos todo esto de generación, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante siempre y cuando se pueda poder sobredimensionar el campo fotovoltaico para optimizar el rendimiento durante más horas, sacar la máxima potencia durante el mayor número de horas de radiación. Entramos rapidito, que nos quedan 10 minutitos, en lo que es el meter y la elección del medidor, del meter, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los parámetros eléctricos del medidor, la intensidad admisible, si estamos hablando de uno de medida directa sobre todo, medidor monofásico o trifásico, dependiendo del tipo de inversor, ¿vale? Si está integrado o no en el inversor, hay algunos inversores los cuales solamente necesitan los CTs de medida, ya que el medidor está integrado dentro del mismo, ¿vale? El sistema y el protocolo de comunicación entre el medidor y el inversor, ¿vale? La medida, lo que hemos dicho, si es directa o indirecta, la ubicación de los cables de potencia y de comunicación, ¿vale? Si se necesita algún equipo adicional para poder configurar el vertido cero, hay algunos equipos de medida que no están certificados o no son capaces de realizar el vertido cero, pero tenemos un CT extra que el cual no lo va a hacer, ¿vale? La compatibilidad, lo habitual y lo más normal y lo más recomendable es utilizar el medidor del propio fabricante, que ahí nos aseguramos que no hay ningún problema, pero hay fabricantes de terceras marcas los cuales son compatibles con determinadas marcas de inversores, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, de asegurarse de qué marca y qué modelo específico para qué inversor es compatible, ¿vale? Qué cable de comunicación debemos utilizar para conectar medidor e inversor, ¿vale? Y las comunicaciones con el servidor, si va a través del inversor, si tiene wifi, si tiene Ethernet, ¿vale? El tema de protecciones necesarias, las protecciones de continua mínimas necesarias es montar un tierras totalmente independiente para lo que es si montamos un sobretensiones de continua externo y para todo el tema de la estructura de paneles, etc., ¿vale? De la banda de alterna necesitamos un magneto térmico, ya sea de 2 o 4 polos, dependiendo del tipo de inversor y la tipo de instalación que sea, ¿vale? Un interruptor diferencial, 3/4 de lo mismo, pero sobre todo tiene que ser de tipo A, clase A, ¿vale? Súper inmunizado. Si ponemos un tipo C, normal, convencional, lo más habitual es que nos salte cada vez que el inversor intente reconectar, ¿vale? Intente conectarse. El tipo de protecciones, descargado de sobretensiones de tipo 2. Obviamente esto tiene que ir conectado a un tierras totalmente aparte. Los inversores todos disponen de un sobretensiones de continua, pero siempre recomendamos poner uno externo. ¿Por qué? Porque el de continua está integrado dentro de la placa electrónica del inversor. Si por lo que fuera salta ese sobretensiones, se quema esa placa, muchas de las veces es más caro repararlo que sustituir el inversor, ¿vale? Y obviamente eso no lo va a cubrir la garantía. Si nosotros tenemos ese sobretensiones externo, ese externo será el que se llevará, el que petará, ¿vale? Y obviamente será tan sencillo como sustituir esas sobretensiones y ponernos a que funcione, o si en ese momento no disponemos de uno que lo tenemos que pedir, pues bueno, se puentea y sigue funcionando la instalación, ¿vale? Las cajas de protecciones, la gran mayoría de gente prefiere las premontadas, ¿vale? Que tenemos tanto de Gabe como de Toscano, tanto combinadas con las protecciones de continua y alterna en la misma caja como por separadas, ¿vale? Protecciones de alterna, etc., ¿vale? El cableado de continua, importante, súper importante. El precio es el mismo. Utilizar siempre cable rojo para diferenciar el positivo y cable negro para diferenciar el negativo. Este es uno de los fallos más comunes. Inversión de polaridad. El inversor no llega a romperse porque se autoprotege, pero nos encontramos muchísimos fallos de que el inversor no arranca, no funciona por esto, ¿vale? Por esta cosa tan simple.
recomendamos, por normativa de momento no es obligatorio, pero puede ser que llegue a ser como en el resto de Europa y sea obligatorio referenciar lo que es el polo positivo del negativo, ¿vale? Se deben conectar todos los módulos en serie, ¿vale? Utilizando los conectores MC4. Estos tipos de conexiones, el más habitual y el más recomendable sería hacer el conocido por el salto de rana, ¿vale? De esta manera, ¿qué pasa? Que disponemos prácticamente de una misma distancia, tanto del positivo como del negativo, no de la manera de conexión tradicional, ¿vale? El cableado de alterna, pues bueno, al final tenemos que dimensionarlo con la distancia que tenemos del inversor hasta el cuadro general, ¿vale? Ahí aplicando lo que nos marca el REVET, ¿vale? La caída de tensión del 1%, ¿vale? Que no supone el 3% toda la caída de tensión de la instalación completa, ¿vale? Y un tema importante es el cableado de datos, ¿vale? La comunicación que vamos a tener entre el meter y el inversor, ¿vale? Si la distancia es hasta 20 metros, podemos utilizar un cable FTP, no UTP, FTP apantallado, ¿vale? Como mínimo de categoría 5. Si la distancia que va a haber entre el medidor y el inversor es superior a esos 20 metros, todos los fabricantes del mercado, tanto de meters como de inversores, te dicen que pases a un único par trenzado apantallado de 1,5, ¿vale? No podemos hacer mayores de 20 metros, 20-25 metros de distancia con un cable FTP, ¿vale? Porque perderemos la señal. Estamos hablando que la comunicación es RS485, ¿vale? No es lo mismo que una comunicación Ethernet de datos de Internet, ¿vale? Para conectar el inversor con Internet, la mayoría se hace por Wi-Fi, aunque también se puede hacer por cable, ¿vale? Lo importante de este cable es, aunque sea apantallado, evitar dentro de todo lo posible, y más si estamos hablando de una distancia larga, que vaya conjuntamente con un cable de potencia, ¿vale? Más si estamos trabajando con un cable de una categoría 5 y estamos por debajo de los 20 metros, ¿vale? En el tema de los software de cálculos, ¿vale? Mucha gente puede decir, aparte del software que os he dicho de dimensionamiento y de amortización que disponemos desde GES y que podemos realizaros estudios para que podáis entregar. Vosotros podéis utilizar este software de cálculo, que es el PVGIS, es totalmente gratuito en Internet. Es un software de generación de instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? Certificado y homologado por la Comisión Europea. Y aquí podéis decir, por ejemplo, un cliente dice, vale, pues me voy a montar 3,5 kilovatios de paneles con un inversor, ¿qué me va a generar al año? ¿Cuántos kilovatios me va a generar? Pues aquí es muy sencillo. Entráis en este punto de aquí, lo primero que tenéis que hacer es, donde pone la dirección, no hace falta que pongáis la dirección exacta, con que pongáis la población es suficiente. Y una vez que sale, lo que tenemos que hacer es seleccionar conectado a red, ¿vale? Y qué inclinación van a estar los paneles. Como ya hemos obtenido los datos, pues 12 grados. Pondríamos 12 grados. ¿Qué alzimut? El alzimut es la orientación. 0 grados si está 100% al sur. Si nos desviamos hacia el este, pues es un valor negativo. Si nos desviamos hacia el oeste, es un valor positivo, ¿vale? Los grados que sean. Luego aquí tenemos que poner la potencia pico instalada, ¿vale? Qué potencia de paneles hemos instalado y por defecto nos sale que calcule una pérdida del 14%. Yo esto normalmente lo subo al 20%, ¿vale? Para sacar unos valores más reales. Una vez lo tenemos, le damos a visualizar resultados, ¡pip! Y nos hará un informe donde veremos mes a mes lo que nos ha llegado a generar esa instalación, ¿vale? Otra cosa que tenéis, por ejemplo, todos los fabricantes, los principales que trabajamos tienen, por ejemplo, Goodwi, tienen herramientas de dimensionado, ¿vale? Los cuales también podéis llegar a dibujar los paneles en la cubierta, entrando a la ficha. Tienen una base de datos muy amplia con la mayoría de paneles y fabricantes actuales. Y de esta manera también genera un informe, ¿vale? Podéis dibujar los paneles como los queréis poner. El anterior era el de Goodwi, este es el de Solís, ¿vale? Y aquí tenéis un poquito, nada, los diferentes configuradores de las principales marcas con las que trabajamos, ¿vale? Tenéis lo que es el PVGIS, tenemos lo que es el EZ Designer de Goodwi, el Solar Configuration de Solís, el PV Configurator de Riello y el Smart Designer de Huawei, ¿vale? Y Sunfer dispone de un selector de tipos de estructura, ¿vale? Y nada más, señores, mira, in time.
Comentaros que desde GES, como sepáis, nosotros disponemos de servicio de dimensionado en la instalación. Lo que os he dicho, disponemos de un software específico. Si nos facilitáis la factura o facturas, si estamos hablando de una instalación industrial de vuestro cliente, realizamos un estudio de amortización, ¿vale? Tenemos un coste vatio pico instalado específico, pero se puede modificar si después vosotros decís, oye, subirle o quitarle X euros, se puede hacer para hacer un cálculo estimado de amortización de esa instalación, ¿vale? Lo que estamos hablando, suministro de materiales, suplementos, replanteos de obra. En las zonas, hay muchas de las zonas de España que tenemos técnicos específicos que pueden ir con vosotros para hacer un replanteo de la obra, sino que sepáis que os damos la asistencia a la puesta en marcha in situ o desde aquí, desde Central, solicitándolo a través de vuestro comercial o vuestro gerente. En ese caso, cuando compréis un equipo de fotovoltaica de autoconsumo, os solicitarán una hoja de checklist de comprobaciones, que en el siguiente webinar de la semana que viene lo veremos, ¿vale? Y con eso ya podemos reservar una hora para poder hacer la puesta en marcha. También disponemos, obviamente, de resolución de incidencias. Llevamos muchísimas instalaciones ya de autoconsumo, tanto residenciales como comerciales, industriales a la espalda, y más o menos con las marcas, con las principales marcas que trabajamos, sabemos todas más o menos por dónde cojean y los problemas, los tips básicos de los problemas que se encuentran en las instalaciones de fotovoltaica, ¿vale? Y todo eso al final es simplemente para daros una ayuda y que vosotros tengáis una tranquilidad a la hora de meteros dentro de lo que es la fotovoltaica de autoconsumo. Y nada más, señores, por mi parte, si tenéis alguna duda. A ver, en comentarios no hay nada, Vale. Víctor, así que si nadie tiene alguna duda, si queréis quitar el micro, el silencio del micro Una e cosita, intervenir. una cosita que os quería comentar, el próximo martes, este martes de la semana que viene y el otro, tenemos formación de verificaciones y puesta en marcha, el que tenemos el martes que viene, de equipos residenciales Goodwi, y la semana siguiente de comercial e industrial, ¿vale? Esta formación está actualizada a los nuevos equipos y a los nuevos firmware, ¿vale? Si alguno de vosotros ya realizó hace unos meses, o el año pasado creo que fue, la que hicimos, que sepas que es diferente, ¿vale? Porque hay muchos equipos que han cambiado y hay algunos valores de configuración extras, los cuales son totalmente diferentes a lo que se conocía hasta ahora, ¿vale? Pues nada más, si no Muy bien, hay, no hay pues no hay ninguna. preguntas. Bueno, pues gracias a todos por asistir y gracias, Víctor, por tu superponencia, como siempre. Un Y placer. os esperamos en la segunda de este ciclo de 3, ¿vale? Que va a ser pues, la semana que El martes, viene. el próximo martes. Correcto. Muy bien, pues venga, hasta la próxima. Buenas tardes, un saludo. Adiós, buenas tardes.